De la Comisión de Justicia, proyectos de ley 1324 y 1326. Se propone modificar diversos artículos del Código Procesal Civil a fin de promover la modernidad y la celeridad procesal. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia del periodo anual de sesiones 2013-2014 recaído en los proyectos de ley 1324 y 1326, enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar diversos artículos del Código Procesal Civil con el fin de promover la modernidad y la celeridad procesal. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Seguren, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidenta. Efectivamente, es el dictamen de dos proyectos remitidos por el Ejecutivo, el 1324 y el 1326, referidos fundamentalmente a modernidad y celeridad procesal. Lo que sucede, señora presidenta, es que nuestro Código Procesal Civil ya tiene 22 años de vigencia. Y si bien es cierto, en esta propuesta legislativa no se hacen cambios sustantivos relevantes, sí, y no porque sea menos importante, se refiere a temas básicamente de problemas prácticos, pero que tienen un efecto en una de las principales dificultades de nuestro sistema judicial, que es la lentitud, la demora, que tanto afecta no solo a los costos de la administración, a los costos de transacción, a la seguridad jurídica, ya que la justicia debe ser oportuna, sino a todos aquellos ciudadanos que se ven obligados a recurrir al sistema judicial por alguna razón. Dentro de estas dificultades, por ejemplo, una de ellas es el tema de incompetencia. Cuando por razón de territorio o por la especialidad del juez le llega una demanda, esta es rechazada de una manera efectiva, rápida, en teoría, pero eso implica que nuevamente tenga que ser procesado y presentado en otro juzgado. Lo que se está planteando es la posibilidad de que el juez pueda derivar al juez competente. De esta manera se le da celeridad y se resuelve este problema, que básicamente es un problema práctico. Igualmente, en materia de acumulación, las normas no facilitan la acumulación y en todo caso hay procesos que tienen una vinculación directa y uno depende de otro. En consecuencia de ello se suspende uno de los procesos, y una vez que sale la sentencia del proceso vinculado, recién se reinicia el anterior proceso. Lo que se está planteando es que los dos procesos puedan avanzar en forma paralela y aquel que es dependiente llegue al estado previo de dictar sentencia. Y de esta manera también se está facilitando. Un tercer tema, señora presidenta, está vinculado en los casos de sucesión procesal. Cuando uno de los partícipes del proceso fallece, por ejemplo, hay una sucesión procesal. Se está poniendo los elementos prácticos para que pueda ser rápidamente reemplazado, o en todo caso se pueda nombrar el curador que le dé continuidad al proceso y este no se quede estancado. Hay un quinto elemento que se está resolviendo, que es la comunicación entre jueces, ya sean del mismo nivel o de diferentes niveles. Actualmente el Código señala que la comunicación es a través de oficios. Entonces, señora presidenta, todos entendemos que la elaboración de los oficios, firma de oficios, trámite, registros, etcétera, demora muchísimo tiempo, cuando hoy todos los jueces, como todos los servidores públicos, tienen asignado un correo electrónico. Entonces se está habilitando la posibilidad de sustituir los oficios a través de correos electrónicos, con lo cual obviamente se le va a dar una gran celeridad. Otro aspecto que debe ser modificado tiene que ver con la adecuación de una ley que ya se ha dado por este Congreso, que es el de notificaciones electrónicas. No está incorporado a lo largo de todo el desarrollo del Código Procesal Civil y se están haciendo las modificaciones para adecuar a lo que hoy es la ley de notificaciones electrónicas.
Después, señora presidenta, relacionado al artículo 157 del Código, en relación a que el trámite de autos, sentencias y decretos tienen prácticamente el mismo trámite y la misma obligación de notificar. Entonces se está facilitando y relajando, si se quiere, la notificación de los decretos que son de mero trámite. Tómese en cuenta, se resolverá en la sentencia, etcétera, que no enervan, que no tienen una incidencia significativa ni relevante en el proceso. De otro lado, en relación al artículo 158, perdón, señora presidenta, estaba obviando lo relacionado a la actuación de medios probatorios. Se está habilitando para que el juez pueda solicitar de oficio algún medio probatorio que le permita generar convicción, tanto en la primera instancia como en la segunda, garantizando, sí, de todas maneras, que se pueda producir la contradicción del mismo. Otro aspecto, señora presidenta, está relacionado a las actas o acta de la audiencia de pruebas, que hoy son registradas prácticamente con máquina de escribir, cuando hoy tenemos el sistema de audio y video. Entonces esos registros, que además con mucha frecuencia contienen errores, se le está dotando de velocidad, rapidez y mayor seguridad con el audio y el video. Otro tema importante es que actualmente el Código Procesal Civil no determina un criterio objetivo para el señalamiento de los honorarios profesionales de los peritos. En iguales casos tenemos honorarios diferentes, lo cual genera reclamos, y estos reclamos en muchos casos paralizan también los procesos hasta resolver la cuantía del cobro de los peritajes. Y en otras ocasiones, cuando el peritaje es de parte, señora presidenta, si resulta que el peritaje no salió del interés o la conveniencia del solicitante, al no pagar el costo del peritaje, se queda paralizado el tema hasta que se resuelve. En este caso se está habilitando para que la otra parte incluso pueda pagar el costo del peritaje. Otro aspecto, señora presidenta, es el caso de las pericias ordenadas de oficio. Si bien la norma señala que el honorario del perito será asumido proporcionalmente por las partes, igualmente en caso de que una de las partes no asuma lo que le corresponde, la otra parte interesada, para dinamizar y permitir que el proceso continúe, puede asumir el costo. Claro, y repetir al final. Existen muchos casos en los que lo discutido en dos o más procesos tienen una relación con lo resuelto o que puede influir en otro. Para ello también, como se ha señalado, se suspende, pero solo si al llegar el momento del dictado de la sentencia. La norma actual encomienda al auxiliar jurisdiccional la tarea de remitir por facsímil u otro medio copia completa y legible de las piezas indicadas por el juez al momento de dictar el concesorio de apelación. El Código solo mantiene las herramientas antiguas hoy superadas. No puede ser por facsímil, porque además hay un envío físico en muchos casos donde se pierden piezas, y si falta alguno, el juez superior devuelve todos los actuados para pedir nuevas piezas que se han exhibido en el proceso. Entonces, ¿qué se está haciendo, señora presidenta? Habilitando para que estos expedientes puedan remitirse vía escáner, utilizando la tecnología que hoy todos disponemos. Temas más sencillos, señora presidenta, también que tienden a retrasar o demorar, están siendo replanteados con mayor sencillez, y tiene que ver con las costas y costos, tiene que ver con las multas
tienen que ver con las notificaciones. Y ya para ir terminando, señora presidenta, en materia de rebeldía también se hace una precisión, en tanto que no se conteste la demanda no implica que haya rebeldía. Se está haciendo esa precisión siempre y cuando el demandado se haya apersonado. O sea, una vez que haya apersonamiento en el proceso, no tiene por qué dictarse rebeldía, porque el contestar la demanda finalmente es un derecho que se ejerce o no. Estas son, señora presidenta, como lo dije al inicio, modificaciones no de carácter sustantivo, no de carácter doctrinario, ni reforman el proceso de manera significativa, sino corrigen, mejoran, adecúan una legislación y unos procedimientos y unos trámites y unos requisitos que a estas alturas, con el avance tecnológico, pueden ser superados y mejorar significativamente la dinámica del proceso. Cuando usted lo vea por conveniente, señora presidenta, para someterlo a consulta del Pleno. Gracias. Gracias, congresista Juan Carlos Segure. Concluida la sustentación, damos inicio al debate. Se ofrece la palabra. Congresista Lescano. Señora presidenta, creo que la justicia, cuando es oportuna, es justicia. Cuando se lleven procedimientos adecuados y terminan en plazo adecuado, es justicia. Sin embargo, en la propuesta que nos trae el presidente de la Comisión de Justicia, precisamente hay una serie de modificaciones que va a retrasar la justicia y va a provocar un retraso significativo en los procesos. Fíjese usted, el artículo 35 establece que un juez, por más que se haya avanzado el procedimiento, se hayan cumplido con llevar a cabo los actos procesales, que ya estén casi para la sentencia, el juez de oficio, aun cuando las dos partes haya una demandado y otro contestado, el juez puede declarar o declararse incompetente. Es decir, señores, me equivoqué, yo no he debido conocer este juicio y lo paso al llamado por ley. Y eso puede ser al mes, al año, a los 3 años, a los 4 años o a los 5 años, pese a que las dos partes han admitido la competencia del juez. Artículo 35, señora presidenta, que va a dilatar significativamente los juicios y que se va a prestar a situaciones maliciosas, porque puede ser que el juez hace pasar un determinado plazo de tiempo y recién él mismo, de oficio, diga, yo no puedo conocer esto y lo remito a otro juez. Entonces, yo creo que ese dispositivo, si en vez de permitir procesos rápidos, presidenta, que no los hay todavía en el Perú, va a retrasar más la administración de justicia y la expectativa de los derechos de las personas. Van a estar ahí esperando el sueño de los justos. Es más, en el artículo 36, en el artículo siguiente, cuando un juez se declara incompetente, lo manda al inmediato superior. Es decir, hay un procedimiento adicional para ver si lo que ha dicho lo ha resuelto, el superior lo tiene que revisar. Un tiempo adicional. Son meses que pasan. Meses, porque los juicios, cuando llegan a Lima, las partes llegan a Lima, presentan el escrito para informar oralmente, para defenderse, y lo fijan después de 3, 4, 5 meses la vista de la causa. Y fíjese, solamente en la última instancia, después de pasar toda la vía crucis, aquí le están aumentando procedimientos y mecanismos que van a retrasar los procedimientos judiciales, señora presidenta. En segundo lugar, presidenta, tenemos aquí otro artículo, el artículo 85, donde establece que procedimientos pequeños, sumario, el abreviado, se puede acumular con los procedimientos de conocimiento, que son los procedimientos más grandes, más largos. Puede ser, presidenta, que uno de esos pedidos, demandas de una de las partes, requiere un pronunciamiento rápido del juez y se tenga que resolver en un procedimiento pequeño, que es el sumarísimo. No, dice,
si hay un conjunto de pedidos que están conectados, hay un sumarísimo, un abreviario, uno de conocimiento, todo se tramita por vía de conocimiento. Y si hay urgencia, y por eso demandé en sumarísimo, y por eso se tiene que tramitar y resolver en sumarísimo, no, todos a conocimiento. Es decir, al procedimiento más largo. Al procedimiento más largo. Entonces, en vez de abreviar, Presidenta, los procedimientos, los estamos alargando, lo estamos dilatando. Y consecuentemente esto no va a ayudar a que los procedimientos sean más cortos, más rápidos, porque estoy utilizando mecanismos para acumular los juicios, pero con el trámite más largo, para que me entienda la población. Entonces, Presidenta, Dele tiempo adicional. Presidenta, yo creo que eso de la acumulación hay que verlo con pinzas, porque pienso que no es acumular por acumular en el proceso más largo, en el procedimiento más largo que establece el Código Procesal Civil. Artículo 162 dice: hay que notificar a las partes cuando uno va a dejar la demanda, o va a dejar un decreto, o va a dejar un auto, es decir, una resolución del juez. Se establece un mecanismo, una forma de notificación, pero aquí le da al juez la posibilidad, dice, de fijar él un mecanismo de notificación. Dice, sin perjuicio de que el juez disponga un medio de notificación diferente. Es decir, el juez puede decir: oiga, modifiquen de esta manera, ya no como dice el código, sino de esta manera. Entonces yo creo que eso no puede quedar al arbitrio del juez. Tiene que estar, Presidenta, en la ley. ¿Cómo se notifica a una persona? Porque con la notificación la persona sabe la decisión del juez, sabe lo que ha resuelto el... Para culminar. O estar de acuerdo o puede hacer valer sus derechos, Presidente, de la forma que establezca. Pero esto de dejar a decisión del juez en el 162, la forma como tiene que notificar a las partes, a mí no me parece, Presidenta, adecuado. Notificación por edictos, artículo 167. La notificación por edictos dice, según la propuesta, la publicación de los edictos se hace en el portal web oficial del Poder Judicial. Si ello no fuera posible, por las condiciones tecnológicas o lejanía del órgano, el edicto se publica en el diario de mayor circulación de la circunscripción. Ahora yo digo, una notificación por el portal web, Presidenta, sumamente peligroso, ¿no? Muy complicado, porque las partes, por más que vivan en una ciudad, no necesariamente saben manejar la situación del internet y todas estas cosas. Entonces yo creo que la notificación, Presidenta, debe mantenerse de la forma como se está haciendo, y estas notificaciones en el portal web del Poder Judicial es altamente inconveniente respecto a las personas que no conocen esta situación. De tal manera, Presidente, fíjese, hay disposiciones que creo que tienen que ser revisadas en la propuesta que nos trae el presidente de la Comisión de Justicia. Me ha pedido el congresista Belaunde, creo que es abogado litigante, ha sido el abogado litigante, a ver qué nos puede decir. Congresista Belaunde. Sí, gracias congresista, gracias presidente. En efecto, he sido, ya no soy abogado litigante, por impedimento constitucional. Pero sí quisiera decir algo en apoyo de lo manifestado por el congresista Lescano. En efecto, la incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, perfecto, se declarará de oficio al calificar la demanda. Yo creo que ese es el momento de hacerlo, o en cualquier estado y grado del proceso. Efectivamente, esto de repente puede hacerse en la Corte Superior y podrían haber transcurrido varios años. Entonces, esto tiene que o eliminarse o limitarse a situaciones muy ajustadas. Esto es algo que efectivamente es inconveniente y dilata el proceso. Ahora bien, la notificación por edicto en el portal de la página web. Aquí hay otro problema. Cualquiera de nosotros puede ser notificado por algo que no se nos ocurra. Segunda interrupción le otorga, congresista Lescano. Segunda interrupción. Ya.
Y entonces, ¿qué ocurre? Se ocurre que todos los ciudadanos, todos los días, tienen que ver el portal web para ver si han sido notificados por edicto. Y esto, sinceramente, lo encuentro absurdo. La notificación por edicto que antes hacía en el peruano, bueno, está bien que sea en el peruano aunque nadie lo mire, pero tiene que hacerse en el diario de mayor circulación y no una, sino varias veces, para que llame la atención al ciudadano. De lo contrario, lo que estamos haciendo es festinar y violar derechos procesales. Gracias, congresista y presidente. Congresista Lezcano, para culminar. Sí, presidenta, los parlamentarios ya no podemos llevar adelante juicios ni patrocinar porque estamos impedidos por ley, así que en eso congresista Belaúnde no es abogado litigante, sino abogado de oficio, ¿no? Que ahora hacemos abogado de oficio a favor de los intereses del pueblo, ¿no? En el acta, en el artículo 204, presidenta, el acta de audiencia, se indica en el dictamen que el acta de audiencia de pruebas será registrada en video o en audio. Es una buena idea, yo creo que es algo positivo, pero tendrá la logística necesaria, estarán implementados en estos momentos todos los juzgados para cumplir con este tipo de procedimientos para grabar la audiencia de pruebas en audio o en video. Estarán implementados, esto está consultado con el Poder Judicial para ver si eso se va a aplicar adecuadamente o en el plazo que establece, porque han hecho una aplicación diferida. Para culminar. No sé, eso nos tendrá que responder el presidente de la Comisión de Justicia. Ahora, presidentes, hay algo también muy peligroso, artículo 208. Se establece que los abogados de las partes pueden interrogar a los testigos de la otra parte. Es peligroso porque van a someterlos a una serie de presiones y no va a interrogar una persona que es imparcial, que es el juez, que hace las preguntas adecuadamente. No, lo van a someter a quizás el abogado más mañoso es el que va a imponer condiciones y va a contestar, va a someter, va a tratar de, señora presidenta, de intimidar a los testigos de la otra parte. El juez es quien debe seguir haciendo los interrogatorios, presidenta, y no el abogado de parte directamente a los testigos, porque esto, repito, se puede prestar a maniobras y los testigos de miedo o intimidados pueden contestar lo que no corresponde. Yo no creo que los testigos... Minuto adicional, congresista. Por otro lado, presidenta, creo que son importantes estas leyes porque tienen que ver con la justicia y la oportunidad de la justicia. Aquí se establece, presidenta, que se puede suspender la expedición de una sentencia en un proceso siempre que la pretensión, dice así, planteada en él dependan directamente de la resolución de otro proceso judicial. Pero más abajo dice que se pueden acumular. Entonces, ¿qué quedamos? Se suspende el dictado de sentencia porque esperamos el pronunciamiento en otro proceso de una sentencia que es indispensable para resolver el segundo proceso, o lo acumulamos, porque más adelante se habla que los procesos se pueden acumular, de tal manera que hay una aparente contradicción, presidenta, entre el artículo 320 y los artículos precedentes. Congresista, culmine. Ahora sí termino. Se habla en el artículo 480, tratándose de la tramitación cuando hay menores de edad, niños y niñas o adolescentes, donde se tienen que resolver derechos sobre niños cuando los padres están divorciados o hay régimen de visitas, que dice que la juez puede, dice, llamarlos para que puedan declarar los niños o los adolescentes y resolver el juicio. Puede. En algunos casos los va a llamar cuando convenga y cuando no convenga no los llama. Tiene, presidenta, que llamarlos para ver qué dicen los niños,
porque pueda ser que la juez resuelva en contra de la voluntad de los niños. Y lo importante es cautelar el interés superior del niño, y por lo tanto el niño tiene que pronunciarse. El niño se tiene que pronunciar, o el adolescente se tiene que pronunciar cuando se trata de un proceso judicial donde están comprometidos los derechos de los niños. Y acá solamente lo faculta el juez, no lo obliga. Lo tiene que obligar, Presidenta, porque hay que escuchar a los niños. Gracias, congresista. No habiendo más oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, congresista Juan Carlos Segura. Congresista Sergio Tejada, previamente. Último orador. Presidenta, muchas gracias. Había una serie de observaciones que quisiéramos presentar al presidente de la Comisión por escrito sobre algunos de los artículos, en especial de los artículos 85, 86, 148, 194 y 424, para adecuarlos al Código Procesal Civil vigente y a la ley número 30229, ley que adecúa el uso de las tecnologías de información al sistema de remates judiciales. Ese es el objetivo. Hay algunos aspectos importantes, pero se trata de algunos textos un poco extensos que tienen este fin de adecuación. Por tanto, quisiera alcanzárselo al presidente para su consideración y que ya pueda ser leído en su momento, si los acepta, por el relator. Gracias, presidente. Una interrupción, congresista Leonel Escano. Presidenta, hay otros artículos que también traen algunos inconvenientes, porque, por ejemplo, dice un artículo, si dos partes ofrecen un peritaje y no se paga el peritaje, el juez puede prescindir de esa prueba para resolver, porque no se pagó el peritaje. A pesar que sea indispensable ese peritaje para decidir el juicio, no lo toma en cuenta el juez. Entonces creo, Presidenta, que eso no es conveniente para la justicia, porque la justicia supone otorgar el derecho a quien corresponde. Y si voy a resolver porque el otro no pagó y ese peritaje es fundamental, perdí el juicio, así tenga la razón. Entonces, Presidenta, yo creo que el presidente de la Comisión de Justicia tiene que hacer un cuarto intermedio, por lo menos, o que regrese esto a la Comisión de Justicia para ser revisado adecuadamente. Pero por lo menos, Presidenta, tiene que hacer un cuarto intermedio, teniendo en consideración que el colega Tejada también ha presentado una serie de propuestas en una serie de artículos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Tejada. Congresista Juan Carlos Segura. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, en principio para agradecer los aportes y las intervenciones. Algunas aclaraciones. El congresista Lescano hizo referencia al artículo 35 con la interpretación de que podría haber un retroceso. Y yo le pido que en la lectura pueda apreciar que las modificaciones están en negritas. Es decir, lo que le preocupa no es un agregado de este proyecto, es lo que ya está. El agregado en el proyecto es para exigir más bien que aparte del procedimiento normal haya un especial enfoque al momento de calificar la demanda. Entonces, al calificar la demanda debería ahí darse la incompetencia, por excepción en algún otro momento, pero eso que le preocupa en algún otro momento es como hoy está. ¿Qué se está agregando? Justamente una etapa previa de mayor calificación, que es en el momento de calificar la demanda, valga la redundancia. Se refirió al artículo 162 también, y justamente la adecuación que hay que hacer de las notificaciones electrónicas. La preocupación sobre la vigencia, la posibilidad de las notificaciones electrónicas, ya las discutimos en este Congreso, incluso si había o no forma técnica o presupuestaria. Se discutió, se aprobó, y tal es así que el Ejecutivo la promulgó. Es decir, las garantías presupuestarias y tecnológicas están ya aceptadas tanto por el Poder Judicial
en el desarrollo, en su desarrollo tecnológico como en el ámbito presupuestario por el Poder Ejecutivo. Me pide el congresista Lescano una interrupción con todo gusto, señor presidente. Interrupción al congresista Lescano. Sí, presidenta, aunque en el artículo 162 no establece que esa otra manera que podría disponer el juez para la notificación sea una notificación electrónica. Puede disponer de otra forma, dice el juez, sin perjuicio de que el juez disponga de un medio de notificación diferente. No dice con la tecnología, por internet, que ya se aprobó en tal ley. No, diferente, puede utilizar cualquier otro medio, de tal manera que con eso no tenemos seguridad de que se acoja esa nueva notificación o esa forma de notificación en una ley anterior. Gracias, congresista Eguren. Congresista Eguren. Gracias. Lo que pasa es que no en todas las circunscripciones del país, no en todos sus distritos, hay la posibilidad de la notificación electrónica, ni para todos los y cada uno de los distritos hay contratos de empresas o el servicio de notificación, pero eso no quiere decir que no se deje de notificar. Entonces, en estas circunscripciones alejadas hay que buscar la forma, así sea en burro, pero se tiene que entregar, así sea a través de un exhorto al juez de paz, pero tiene que notificarse. Es por ello que no se puede hacer la descripción, sino darle al juez la obligación de notificar y buscar la mejor forma de hacerlo en aquellas circunscripciones donde no hay un acceso tecnológico o no hay convenio de notificación. Me pide el congresista Bruce una segunda interrupción. Congresista Mulder, Mulder, perdón. segunda interrupción. Para formularle una pregunta al congresista Juan Carlos Eguren Neuschwander, 2 nombres, 2 apellidos. Él señala en el artículo 36 sobre los efectos de la incompetencia, que cuando se trata de una situación en la que un juez se declara incompetente por un tema que tiene que ver por conflicto en la materia, por cuantía o por territorio, el proceso se deriva a la Corte Superior inmediata. Pero tendría que decir para qué se deriva, para resolver la competencia. Porque aquí da la impresión de que con solo de elevarlo ya estaría ocupándose del fondo del asunto. Nada más, presidente. Congresista Eguren. Gracias al congresista Mulder, su apreciación va a ser recogida, su aporte va a ser recogido. Después el congresista Lescano también hizo una tingencia del artículo 204 en el registro de audio y video. Error mío al no señalar que los proyectos vienen del Ejecutivo, es decir, tienen iniciativa de gasto, tienen la opinión favorable de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, y además de ello se han generado más de una mesa de trabajo con todos los actores jurisdiccionales y obviamente son ellos los que señalan si están en la capacidad o no de hacer el registro de audio y video, y la conclusión es que sí, por eso que todos han opinado a favor de las modificaciones que estamos planteando. Hubo una preocupación también en el sentido de si se puede acumular o se tiene que suspender una sentencia cuando hay 2 procesos vinculados. ¿Cómo funciona actualmente? Si se puede acumular, en buena hora, pero en el caso que no se pueda acumular, pero están vinculadas, lo que sucede es que uno de los 2 procesos, el dependiente del principal, queda paralizado. Entonces, una vez que sale la sentencia, el segundo proceso se reinicia. Lo que se está modificando es para que los 2 procesos que lamentablemente no se pueden acumular sigan desarrollándose. Y el dependiente se suspende antes de la sentencia. Entonces, dictada la sentencia, se puede adecuar, pero no se paraliza de antemano, porque ahí obviamente hay una pérdida enorme de plazos procesales. Lo planteado por el congresista Tejada, efectivamente son necesarias incorporar, porque este proyecto o estos proyectos ingresaron antes de
las modificaciones que hemos incorporado con la ley de notificaciones electrónicas. Entonces, el dictamen que se ha repartido no contenía estas modificaciones que tienen que ser adecuadas. Sin más, señora presidenta, considero que es prudente pedir un cuarto intermedio para adecuar las propuestas planteadas y llegar a un texto final totalmente revisado. Gracias, señora presidenta. Se abre un cuarto intermedio. Siguiente punto.